Muy buenas noches. Siendo las 7:20 de este día, damos iniciada la sesión de esta noche. Hoy el tema intuición versus razón pareciera que es muy oportuno, ya que recientemente pudimos ver el balance entre intuición y razón de México y Croacia 1-0. La Academia Nacional de Arquitectura tiene como misión conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura como expresión de la cultura del hombre. En esa búsqueda, el capítulo en Monterrey ha propuesto para la reflexión. Es en este recorrido que hemos intentado conocerla como la memoria, la experiencia, la ética, el conocimiento, la habilidad, el oficio, la conciencia, la creatividad, la estética, el espacio contenido, el contenedor, el tejido urbano, la forma, el lenguaje arquitectónico, el carácter, el estilo, el tipo, la identidad, la época, la moda, la ilusión, la realidad, el pasado, el presente, el futuro, la intuición, la razón, la emoción y la pasión. Y aún seguimos al encuentro de la arquitectura. El arquitecto, no menos que el científico o el filósofo, trabaja en un área estructurada de problemas. Estos provienen en parte de cuestiones no resueltas de una tradición anterior, de nuevos impulsos y visiones, pero también surge del conflicto de tratar con realidades sociales y tecnológicas cambiantes. Hace pocos años, 15 años más o menos, los paradigmas del neorracionalismo ejercieron gran influencia, parecían dar solución a cuestiones de la época, relacionadas con la modernidad, la memoria, la reconstrucción de la ciudad o la presencia del pasado. En años recientes, los problemas inherentes a la ciudad electrónica y descentralizada, a las periferias y al nuevo paisaje, se han hecho más agobiantes, provocando cambios que enfatizan la fragmentación, por una parte, y la fría abstracción por la otra. El replanteamiento de la herencia arquitectónica moderna ha ido de la mano con la construcción de nuevos modelos. A través de estos paradigmas, soluciones arquitectónicas intentan dar respuesta a dilemas que todo el mundo está empezando a sentir. Es evidente hoy una profunda ambigüedad entre forma y contenido, entre ética y estética, entre intuición y razón. La buena arquitectura es aquella que encaja en el tiempo de manera compleja. Tiene múltiples raíces e investiga cuestiones tanto a largo plazo como a corto plazo, que tienen que ver con el propio lenguaje de la arquitectura. Son inherentes entonces la memoria colectiva y el pasado, que se explican con la razón. El presente, como decía Octavio Paz, es eterno, y el futuro solo lo podemos encarar con la luz de la intuición. Como dice el proverbio chino, con las manos en el presente y los ojos en el futuro. Sean todos ustedes bienvenidos. Cedo el micrófono al arquitecto Luis Préstamo, secretario del capítulo, para que conduzca la sesión de esta noche. Seguidamente quisiéramos pasarles un pequeño audiovisual, un extracto de la sesión anterior, para dar inicio a esta sesión, con lo cual contamos con la arquitecta María Teresa Martínez, cronista del capítulo. A tiempo, como siempre. A tiempo, como siempre, exactamente, que nos va a servir comentar la crónica de la sesión anterior. Nos salvó la campana, ¿eh? Pues de buenas que hice la tarea, disculpa. Bueno, buenas noches. La sesión de mayo se inicia recordándonos en imágenes apocalípticas ese ciclo recurrente, fatalista de destrucción y muerte provocado por el hombre, el que la inteligencia se niega a aceptar, pero que terminamos aceptando por considerar lo propio de lo que se dice que es nuestra naturaleza. La sustentabilidad, un tema del que nos aprestamos a recordar los grandes enunciados, la Cumbre de Río, el Grupo de los 7, pero nuestro Monterrey
Su aplicación no es una realidad. Carlos Miranda nos definió esa noche la arquitectura sustentable o bioclimática como el acercamiento al diseño arquitectónico y a la planeación urbana que toma en consideración el contexto y el clima. No podemos hablar de arquitectura si no hay una respuesta al clima, si no se toman en cuenta los materiales de la región. La arquitectura sustentable no es una opción, es una responsabilidad. Nos quedó muy claro este enunciado y espero que a todos nos haya invadido un sentimiento de vergüenza. Carlos Miranda nos muestra esa noche en una detallada y completa exposición los principios de la sustentabilidad en arquitectura, un planteamiento de la problemática. Los objetivos de la arquitectura sustentable resumidos en un diseño de edificios de bajo consumo de energía, incluso productores de energía, con un sistema termodinámico integrado. La importancia del desarrollo de estrategias de flexibilidad y adaptabilidad que permiten al edificio permanecer. La consideración de materiales ecológicos y de reciclaje. Los beneficios que son palpables en los costos y en la ecología. A continuación, nos muestra el proceso tradicional de diseño en un diagrama y el que comprende el proceso integrado de diseño arquitectónico y nos describe las estrategias de ahorro y eficiencia energética en los edificios. A lo largo del tiempo, el hombre constructor, con una percepción clara del sitio, del lugar, fue creando elementos de control climático producto de esa consideración del clima y de los recursos a su disposición. Las bóvedas de tierra y sus características térmicas, las torres de enfriamiento, las celosías en los países árabes, donde el aire circula pero no entra el sol. La arquitectura que se adosa a la montaña que la excava, los patios que crean sombras sin vegetación, las calles en África del Norte, de las que Carlos nos muestra imágenes ubicándonos en diferentes culturas. El contraste que produce una arquitectura donde no hay luz ni calor, en el norte de Europa, por ejemplo, donde las ventanas buscan saliendo en la búsqueda del sol. En Sevilla 92, un proyecto experimental de Israel que se inspira en las torres de enfriamiento, ejemplos de parasoles en edificios modernos, estética y función, tomar el pasado, reinterpretar, mejorar. Los ejemplos de arquitectura contemporánea que manejan estos elementos de arquitectura sustentable son numerosos. Norman Foster ha adoptado como su bandera de ventas la sustentabilidad. El Museo de la Aviación, la Facultad de Negocios de la Universidad de Nottingham, sus torres de ventilación y su sistema. Michael Hopkins y sus edificios con iluminación natural. Un centro comercial manejado con estos principios donde el calor producido por las máquinas es utilizado para calefacción. Un desarrollo habitacional autosuficiente con sistema de agua reciclada y modos de vida de los habitantes que incluye utilización de vehículos acorde. El edificio del Parlamento y Norman Foster y su edificio de circulación natural a base de atrios y su aeropuerto en el que combina el sistema estructural con el de iluminación, complejo, interesante. Los ejemplos son numerosos y son una prueba de cómo verdaderamente en la comunidad europea se ha emprendido un programa en 5 sectores claves. En nuestro medio, Carlos Miranda nos muestra una serie de estudios que deben llevarse a cabo para el diseño. Análisis climáticos, gráfica solar, las fluctuaciones de la temperatura, humedad, definiendo zonas de confort. Nos muestra sus proyectos más recientes, una casa en Los Cristales, detallándonos las soluciones en su orientación y en las fachadas. Otra casa en Palo Blanco, donde cada elemento es el resultado de simulaciones de comportamientos del sol y del viento. Resalta su intervención con Pladis en el concurso de la UDEM de la Rectoría. Hubiera sido un ejemplo para los estudiantes la vivencia de esos principios. El taller de escultura en la Huasteca y su juego de tragaluces, su dimensionamiento, un sistema de ventilación pasiva. Una investigación sobre los patios, uno tradicional y otro contemporáneo, el comportamiento del sol, la comprobación de las alturas de las casas vernáculas.
El arquitecto Álvaro Chapa menciona que no se puede hablar de desarrollo sin sustentabilidad y la importancia de los enunciados que el doctor Carlos Miranda nos mostró esa noche. Resalta la noticia del premio Pritzker que ha sido otorgado al australiano Glenn Marcus, que rige sus principios de diseño por la sustentabilidad. Carlos nos dijo esa noche que la arquitectura sustentable es sencillamente aquella que considera conscientemente el clima y el contexto. Quisiera preguntar por qué en las escuelas de arquitectura no hay talleres donde se reproduzca a escala las soluciones que se dan en el papel para las viviendas llamadas mínimas, donde se condena a vivir 20 años. ¿Por qué nos invita a ubicarlas en el clima y en el contexto? Podrían invitar a Carlos para eso y a los constructores también. Llevar los ojos a las soluciones del pasado, actualizarlas, mejorarlas, renovarlas. Nos dijo Carlos esa noche. Es todo. La intuición es como un músculo que necesita ejercitarse para hacerse fuerte, flexible y confiable. Muchos de nosotros tenemos destellos intuitivos. Estos destellos son solo una breve muestra de una habilidad que todos tenemos, pero que pocos desarrollamos, la intuición. Podemos definir a la intuición como cuando sabemos, pero no sabemos cómo sabemos. Es un trabalenguas, ¿no? Este conocimiento interno puede ser estimulado por algo o alguien externo a nosotros, pero la información proviene de nuestro interior. La intuición se comunica en una forma única por cada persona. Son tres formas principales en las que nos habla la intuición: a través de imágenes y símbolos, a través de sentimientos y emociones y a través de sensaciones físicas, puesto que la intuición no es necesariamente verbal o lógica. Necesitamos volvernos sensibles a un lenguaje más sutil de símbolos, sentimientos y sensaciones físicas para poder escuchar lo que quiere decirnos. Es una parte esencial en nuestra vida en la que debemos confiar en nosotros mismos. Recordemos que la intuición no es racional ni lineal. Nuestro modo de pensamiento normal no podrá contactar nuestra intuición. Tratamos de enlazarnos con una forma más sutil de pensamiento y sentimientos. Parte de nuestra mente quiere sacar conclusiones apresuradas. Esto debilita el valor de nuestra intuición. El decidir que la información intuitiva no es válida antes de probarla es muy poco científico. A veces, al consultar la intuición, llegamos a conclusiones obvias que hemos estado complicando sin necesidad. El escuchar nuestra intuición es una habilidad que podemos desarrollar y es tan importante como la habilidad de aprender a organizar nuestro tiempo o nuestros pensamientos. Hemos tenido amplias oportunidades de aprender a organizar nuestros pensamientos. Ahora es el momento de darnos la oportunidad de desarrollar nuestras habilidades intuitivas. Para hablarnos de este tema, quisiéramos presentar el currículum de los ponentes. Empezaremos por el arquitecto Rodrigo de la Peña Larralde. Tenemos una muestra de la obra del arquitecto. El arquitecto Rodrigo de la Peña está especializado en diseño arquitectónico por la Universidad de Monterrey en 1987 y tiene maestría en vivienda y urbanismo de la Architectural Association de Londres en 1999. En cursos podemos mencionar que en 1998 colaboró con la Universidad de Edimburgo en estudios sobre desarrollo de ciudades. El mismo año participó en el curso intensivo sobre estrategias de regeneración en ciudades y áreas de decadencia. En el 99 participó en el taller de diseño en colaboración con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Río de Janeiro y las autoridades de la ciudad ProUrb en programa de Favela Barrio. En el 2000 participa en el comité organizador del Instituto de Planeación Estratégica del municipio de San Pedro Garza García. En cuanto a su experiencia profesional, en el 92 es socio del taller de arquitectura con el arquitecto Alejandro Belden, participando en diversos proyectos.
En el 93, como profesionista independiente, realiza diversos proyectos residenciales y comerciales. En docencia podemos mencionar que el arquitecto es profesor de proyectos del Tecnológico de Monterrey a partir del 2001 y de la Universidad de Monterrey el mismo año. Publicaciones. En 1987 tiene la publicación de la obra Casa Ortiz Suárez por parte de la División de Arte y Ciencias del Medio de la Universidad de Monterrey. En el 99, publicación de la Casa Angélica en la revista ADI número 9 y publicación de la obra Casa y el Árbol en San Pedro Garza García, Participación Ciudadana y Desarrollo Urbano. Publicación de la obra Vía Angélica en San Pedro Garza García, en la misma Participación Ciudadana y Desarrollo Urbano. En el año 2000, publicación de la obra Casas Eucaliptos de la Quinta Reseña de Arquitectura Mexicana. Publicación de la obra Eucaliptos también en la revista ADI número 11 y publicación de la obra Vía Angélica en la Quinta Reseña de Arquitectura Mexicana. En el 2001, publicación de la obra Casa 55+21 en el libro Arquitectos Mexicanos número 4 y publicación de la obra Casa y el Árbol en la revista ADI número 13. Cuenta además con exposiciones en 1998 con la exposición individual de la obra diversa en el Architectural Association de Londres. Seguidamente, terminando estas imágenes, pasaremos con el siguiente ponente. Los invitados de esta noche al panel, todos ellos ya forman parte de un círculo de amigos jóvenes de la Academia Nacional de Arquitectura, que se han sumado al esfuerzo de difundir la arquitectura como máxima expresión de la cultura del hombre. Nuestro siguiente invitado al panel de esta noche es el arquitecto Pablo Ferrara. Pablo Ferrara se gradúa de arquitecto por el Tecnológico de Monterrey con mención honorífica en el año de 1988. Obtiene un posgrado del Politécnico de Milán, así como unos diplomados en el año 1990 y 91 relativos al proyecto ergonómico, arquitectura del paisaje, el edificio inteligente, la calidad urbana. Es miembro del Colegio de Arquitectos de Nuevo León y por supuesto, con mucho orgullo, miembro del Círculo de Amigos Jóvenes de la Academia. Ha obtenido el primer lugar en la categoría residencial del concurso CEMEX, Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, con la Casa Fátima. También ha obtenido reconocimiento y mención honorífica en la categoría Vivienda en la 9ª Bienal de Arquitectura de 1997, que otorga el Colegio y la Sociedad de Arquitectos de Nuevo León. Es un arquitecto de oficio que empezó muy pronto su carrera y desde 1990 a la fecha podemos mencionar algunos proyectos que se destacan de una lista casi interminable de proyectos. Entre ellos está el conjunto de oficinas y laboratorios Analitec en la Estanzuela, Perrigó de México, maquiladora para la industria farmacéutica, edificio de oficinas corporativas, obras marítimas HB, remodelación de oficinas y área de venta Casa Rocas, ampliación de corporativo Cajas de Cartón Sultana, adecuación del local para oficinas corporativas de Analitec S.A., sala de juntas y seminarios, dirección del grupo Fina Value, remodelación de oficinas generales de Química y Farmacia S.A. de CB, edificio de oficinas Casa Rocas S.A. de CB, oficinas corporativas de consejeros profesionales de seguros S.A., oficinas corporativas y bodegas de Cajas de Cartón Sultana S.A. de CB. Sus proyectos residenciales por los cuales ha obtenido reconocimientos son Residencia Familia Gutiérrez,
proyecto residencial Familia García, proyecto residencial Privanza Burdeos, residencia en Residencial Santa Fe, todos ellos con un ejercicio de diseño y de oficio muy interesante en la tipología de vivienda de pocos metros, pero con mucho diseño. Ha desarrollado también la Casa del Sorteo TEC número 143 en San Agustín y la Casa del Sorteo Cáritas 36 en Residencial San Jerónimo. Tiene múltiples residencias, mencionaré dos nada más: proyecto residencial Privanzas Marsella, Casa de Campo en Cola de Caballo, proyecto residencial Préstamo Sabroqui, residencial Familia Valdés, residencial de la familia Ferrara Fernández. Nos da mucho gusto recibir a estos dos distinguidos miembros de este panel. Pasaré el micrófono al arquitecto Luis Préstamo para que tenga a bien leer el siguiente currículum. El arquitecto Gilberto Rodríguez se gradúa en el 89 en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con acentuación en urbanismo. Posteriormente hace una maestría de Arquitectura y Diseño Urbano en la Universidad de Harvard. En cuanto a experiencia profesional, podemos mencionar que del 89 trabajó con el arquitecto Manuel Mestre, y del 90 al 91 con Alfredo Arribas, Arquitectos Asociados. Del 91 al 94 es socio de Arte Tectónico y responsable del área de proyectos. A partir del 94 se forma como profesionista independiente. En docencia, del 97 al 98 es profesor de proyectos en la Universidad de Monterrey, del UDEM, y del 2000 al 2001 es profesor de proyectos del Tecnológico de Monterrey. Referente a sus premios, podemos mencionar algunos. En el 94 es mención de honor en la tercera Bienal de Arquitectura Mexicana con la obra Casa Elizondo. En el 97, mención de honor en la misma novena Bienal de Arquitectura del Estado de Nuevo León para la obra Home Care de México. Primer lugar en el 98 con la categoría de Diseño Arquitectónico Comercial por la obra Restaurant Grijalva en la séptima premiación de CEMEX. En el 98 también es mención de honor en la categoría de Diseño Arquitectónico Residencial por la obra Casa Los Encinos. En el 2000 es mención de honor en la sexta Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana por la obra Pabellón Elizondo, al igual que por la obra Discoteca Bar Shiva. Reconocimiento especial en el segundo Congreso Nacional de Interiorismo por la obra Discoteca Bar Shiva. 2001, primer lugar y Cali de Cristal, categoría de espacios de trabajo en la obra Corporativo APC. Primer lugar y categoría de diseño de interiores Cali de Cristal en la 11ª Bienal de Arquitectura de Nuevo León por la obra Discoteca Bar Shiva, y mención de honor en la categoría de vivienda residencial de la obra Pabellón Elizondo. Al mismo tiempo es mención de honor en colaboración con Rodrigo de la Peña en la citada Bienal en la categoría de vivienda residencial con la Casa Eucaliptos. Publicaciones: a partir del 94 tiene la publicación de la obra Casa Elizondo en diversas revistas, la tercera Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana, en 6 años de Arquitectura de México, del 88 al 94. Deja que contesten. Sí. En el 99 se publica esta Casa Elizondo en la revista Paris sur la Terre. La casa también se publica en la Casa de Arquitectura Mexicana y en la revista Más número 48 de Buenos Aires, Argentina, al igual que en la revista ADI número 12. La publicación de la obra Home Care de México se da en los edificios para oficinas y áreas comerciales en el 98 y en la revista Enlace número Monterrey. Publicación de la obra Restaurant Grijalva en la revista Enlace, Nuevos Espacios
de Encuentro, y en la revista Más, número 41, Buenos Aires, Argentina. La Casa de los Encinos es publicada en la tercera reseña de arquitectura mexicana, al igual que en la arquitectura mexicana de fin de siglo, en la revista ADI número 12 y en la revista Más, número 48, en Buenos Aires, Argentina. Publicación de la discoteca Bar Shivá en la revista ADI número 8 y en la sexta reseña de arquitectura mexicana. Publicación de la obra Casa Eucaliptos en la revista ADI número 11 y la quinta reseña de arquitectura mexicana. Publicación de proyectos en el libro Tropical Modernism de Nueva York, Estados Unidos, y publicación de proyectos en el libro Architectural 2001, Foreign Navigations de Tokio, Japón. Publicación de la obra Pabellón Elizondo en el anuario Arquine 2000, revista Ad Hoc, revista ADI y sexta Bienal de Arquitectura Mexicana. A continuación nos queda el último ponente. Yo no sabía que se dieran tantos premios y tantas publicaciones en 14 años. Qué bueno que los hicimos amigos de la academia, así podrán compartir algo con nosotros. El moderador de este panel también tiene su propia historia. Aquí en mi poder tengo un currículum muy interesante de él, pero me ha solicitado omitirlo en obvio de los currículums anteriores, así de que voy a pasar en realidad a solicitud de él lo que me pidió mostrar de su perfil. Por cierto, es arquitecto egresado del Tecnológico, artista y casi un hombre universal, muy interesante, ya verán ustedes. ¿Ya? Tú, Pedro, por favor. ¿Podemos apagar la computadora? Este es un retrato hablado de él, de su puño y letra. Él es un ser humano, como se ve aquí en la imagen. Además, es un animal intuitivo y racional. Dice Federico que, en la próxima por favor, dice Federico que él es bueno para todo o bueno para nada. Que ha encontrado también que es un enajenado mental. Por cierto, es arquitecto. También es carpintero, artesano de pasión, maestro de muchos, eso lo digo yo, no lo dice él, aristócrata en decadencia y su epitafio, pero no creo que sea muy pronto, artista en espera de un milagro. Y hoy, nuestro conductor y provocador, les ruego a todos se sirvan pasar al estrado a ocupar sus lugares. Bienvenidos, señores. Luego menciona Federico. Bienvenido. Sí, por favor, el video. Alex.
En las montañas de los Altos de Chiapas habita la gente tzotzil. Juan Méndez Gómez, hijo de San Juan, retoño de Jesucristo el Sol, venera y canta al Dios de la tierra. Un maya igual a sus hermanos de maíz, los chamulas. En su paraje Majomut hay días y noches en que solo el viento, los sonidos del bosque y el quehacer cotidiano parecen escucharse. En medio de esa calma, Juan escucha una tonada siempre, a veces con un canto. Al igual que todos los hijos de San Juan en Chamula, esta música la lleva en el alma como regalo de los dioses. Mis manos y mis pies aprendieron a cortar la madera, a buscar su forma, a conocer las herramientas. Un día me dijo mi padre, si en verdad quieres aprender a trabajar, si quieres hacer rabel, arpa, guitarra, vas a tener que hacer tus propias herramientas. Pero yo sí soñé. Me dijo mi abuelito, o sea, tú vas a trabajar acá, me dijo. Porque yo voy a salir lejos, entonces no te vayas a ir, porque me dijo el difunto Coquish, no te vayas a ir, mejor trabajate aquí, realiza tu trabajo y es mejor, y algo así me dijo en mi sueño. Entonces acepté, llegó en mi corazón para trabajar acá, así es. Los ancianos en sueño me dieron un mecapal. Me pidieron que les cargara algo importante. Fui a buscar madera, fui a pedirle perdón a los sagrados árboles, a nuestra Madre Tierra. En nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo, en nombre de Dios Espíritu Santo. Amén. En nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo, en nombre de Dios Espíritu Santo. Amén. En nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Espíritu Santo. Amén. Contestaron los árboles. Puedes cortar nuestra carne, nuestra madera, dijeron los hermanos árboles. Tienes permiso de trabajarnos, porque junto con ustedes les vamos a servir a nuestros padres, madres. Dios Totín, Dios Nichunín, Dios Espíritu Santo, Jesús. Así entendí que también nosotros somos como árboles, somos como bejucos, como hierbas de monte. Aprendí a respetarlo, a tenerle aprecio a los retoños de nuestra madre. La tierra, las plantas, los animales, todo lo que hay, hasta las piedras, también tienen su alma.
mi abuelito me dijo, ¿qué debo decir? Bueno, entonces, una vez que con tu trabajo, habla con Dios, pide al Señor, habla con San Juan, pídele a San Juan y a Santo Yacolvirael y a San Miguel, ¿sí? Porque ellos tienen en la mano todo el trabajo. Mi abuelito me dijo, mi abuelito me enseñó, mi abuelito me explicó. Hazlo esto, pide al Señor, deme en mi mano, en mis pies, en mi cabeza, algo que se mejore mi trabajo, para que yo pueda vender. Pues deme en mi mano, deme en mi cabeza, deme en mi ojo, cómo puedo hacer mejor, cómo puedo vender para que lo lleguen a obtener tus hijos. Así es, así le dices, me dijo. Bueno, así le dije al Señor, hablé al Señor y recé al Señor, cómo llegar a obtener, para que yo tenga mayor venta mi trabajo, y cualquier gente que llegue, que sea paisanos, otras gente de fuera o mestizo, bueno, cualquier gente que venga, y para que así vean, eso es lo que quiero ya, y eso le dije al Señor, y así es. Le dije a mi abuelito, tengo que salir de aquí porque no voy a poder comer aquí nada más. Entonces, al siguiente noche soñé, vino mi abuelito, parece. ¿Qué haces, Juan?, me dijo, porque Juan me llamo. Nada, le dije. ¿Vas a trabajar? Sí, pero voy a ir lejos. ¿Dónde vas a ir? Pero lejos. Bueno, pero tus cuerdas se van a oxidar. Si te vas lejos, no vas a poder hacer, porque las cuerdas se van a oxidar, porque fíjate el manojo que hay, pues mejor trabájate aquí, ponte a trabajar aquí nada más, lo verás lo que va a pasar. No, hazlo la guitarra, pero no puedo vender después. No te preocupes, si vamos a conseguir a alguien que pueda comprar. ¿Cómo es posible? ¿Será mi abuelito va a conseguir a alguien que va a comprar? Eso dije, parece. Bueno, ni modo, voy a quedar aquí. Al despertarme, pues, híjole, me preocupé. ¿Será que voy? ¿Será que no? Entonces, mejor no voy a ir a trabajar lejos. Entonces, así fue que no fui. Ya casi la misma semana, domingo iba a salir, pero como soñé el día viernes. Así es. Entonces, me quedé a trabajar aquí, a continuar cotidianamente. Hasta ahora es mi trabajo. Es mi trabajo, así es. Ahí está. Buenas noches. En el video que acabamos de ver, el laudero Chamula, Juan, entre otras cosas, se nos muestra un mundo ante nuestra mirada un tanto extraña, incomprensible, una forma humana de ver y vivir la vida alejada de nuestra cotidianidad y sin embargo encantadora. Un mundo concreto en donde el trabajo, el lugar, las creencias, los instrumentos, la naturaleza y conocimiento son una única cosa, continua, fluida, armónica, perfecta correspondencia entre las partes y el todo. En pocas palabras, y citando un poco las lecturas de Norbert Schultz, nos muestra un espacio existencial, intuitivo. Y en contraposición, esto nos remite a reflexionar sobre su contraparte,
es en la cual nosotros estamos inmersos, el espacio conceptual cartesiano. No en balde ahora hablamos de fraccionamientos, cuando nos referimos a las viviendas de interés social hablamos de cajones. Mundo este de la formación del arquitecto, de su ejercicio profesional, de escuadras, escalímetros y últimamente de ordenadores, en donde la sociedad con sus estructuras ideológicas y escala de valores capitalistas nos ha llevado a tal situación que ahora la distancia que separa esos dos mundos es total. A diferencia del laudero Chamula, nuestro especializado y fragmentado entendimiento del ambiente construido ha convertido a nuestra ciudad en un fetiche abstracto, llena de genialidades individuales formalistas, de esperpentos mercantilistas multiplicados por cientos, desarticulada, discordante, jungla de espejismos. A estas alturas, yo me pregunto, ¿qué pasa? Y ese es, para iniciar este foro y debate, al panel con nuestros invitados, he querido plantear este video que nos hace mucha referencia a esto de la intuición frente a este mundo cotidiano en el que vivimos, que ha sido un producto, creo yo, de una desmedida confianza en la razón, pero también aterrizarlo en tres temas fundamentales: uno, la formación del arquitecto; el otro, la arquitectura; y en otro, la relación del arquitecto con la sociedad. Creo que nuestros tres invitados jóvenes tienen muy fresco su experiencia de la academia, de cuando estuvieron en la escuela, y creo que pudiéramos empezar preguntándoles qué pasa, qué pasó, qué nos pueden decir de su experiencia en la formación de ustedes en general, o si quieren particularizar. ¿Quién empieza? Pablo. Bueno, buenas noches. Referente a cuando se nos planteó más o menos sobre qué se iba a tratar este panel, inicialmente no nos quedaba claro si íbamos a hablar así a nivel muy general, pero finalmente acordamos platicar un poquito cada quien de su experiencia personal, ¿no? Entonces, en mi caso, bueno, yo estudié en el TEC, me gradué en el 89, y creo que la formación que yo recibí en el TEC fue bastante buena. Oigo mucho gente quejarse de que es una escuela muy técnica, de que se hace demasiado énfasis en las matemáticas, en toda esa parte de ingenierías, y es cierto, hasta cierto punto, ¿no? Pero si uno también descuida la parte técnica, pues creo que uno finalmente puede quedarse sin ser un buen profesional en todas las áreas, y creo que la parte que por supuesto es la columna vertebral de la carrera, que es el área de diseño, eso es algo que uno tiene que de alguna forma buscar. Nunca lo que te den en la universidad va a ser suficiente. Creo que la persona que realmente le interesa la arquitectura siempre busca algo más a través de la lectura, en lo individual, a través de salir a viajar, a través de tratar de tener alguna experiencia de trabajo fuera de esta ciudad o inclusive fuera de este país, y más adelante tal vez seguir sus estudios. Eso fue en cuanto a mi experiencia personal. Si yo comparo el TEC cuando yo estuve con el TEC hace un año o dos, donde tuve la oportunidad de dar un taller de diseño, creo que ha subido mucho el nivel, y realmente eso me dio mucho gusto. Veo, obviamente no todos, pero veo muchos estudiantes muy inquietos, con mucho interés en la profesión. Creo que la cultura arquitectónica existente en la universidad hoy en día es muy superior a la cultura existente en la universidad hace 10 o 15 años. Entonces realmente, digo, redondeando la idea, creo que la formación técnica, profesional, es un buen cimiento. Yo no estaría de acuerdo en hacer una escuela demasiado orientada a las artes, donde después estés tan en el aire que no puedas aterrizar un proyecto en la realidad. Y yo creo que eso es parte de
del éxito que puede llegar a tener un arquitecto, el que su arquitectura pase del papel a la ejecución, ¿verdad? Bueno, yo la única referencia que tengo ya es de bastantes años, pero me he topado con todavía escuchar la exigencia a veces en el estudiante de demostrar a veces lo obvio para llegar a un programa determinado, ¿no? Y yo les decía a mis alumnos que no necesitas estudiar 5 años para determinar que la casa lleva comedor porque la gente come, ¿no? El problema no es qué, sino cómo lo lleva. A mí me tocó vivir la época de las matrices y las cuestiones extras, ¿no? Tú, Pablo, y no me refiero así que hagan quizás alguna referencia concreta, en fin, del TECO, de la UDEMO, de la UNI, en fin. Ustedes en lo personal, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Es más intuitiva? ¿Esa formación que tuvieron les estimuló la intuición? ¿Se les estimuló la intuición? ¿Se les estimula la razón? Sí. Buenas noches. Pues yo pensando acerca de esta pregunta coincido mucho con con la mayor parte de los comentarios de Gilberto. Yo lo vería de la siguiente forma. Yo creo que un arquitecto, si quiere serlo, debe tener por lo menos tres etapas para poderlo lograr, ¿no? Una es sus características básicas, las que tienes al nacer. Un arquitecto tiene que tener, no lo que se dice, o lo que nos dicen cuando somos chiquitos, no, que sepa dibujar. No, creo que tiene que tener una percepción del espacio tridimensional, le llama la inteligencia espacial, y además debe de tener una capacidad de síntesis muy especial. Hay que estar conscientes de que su quehacer siempre es pragmático, son hechos. Yo creo que el arquitecto debe de gustarle trabajar con sus manos, estar en contacto físico con las cosas. La segunda parte que yo creo que, y es la que coincido completamente con Gilberto, es esa formación académica. Son herramientas de trabajo, porque eso es lo que te va a dar realmente la universidad. Te da una forma de pensar, te da herramientas, como veíamos ahorita en el video. Sin embargo, la única diferencia de tener las herramientas o no tenerlas es el poder hacer el trabajo más eficientemente o menos eficiente. Yo creo que el arquitecto, viéndose el futuro, y el futuro yo lo veo en mí mañana o en los demás, no sé qué va a estar pasando en algunos años, pero ese arquitecto no puede estar formado solo en la universidad. Yo creo que la universidad va a llegar solamente a las herramientas. Por eso veo una tercera parte que es indispensable y que yo creo que es la más importante, que es la curiosidad. Esa curiosidad de ir, de conocer, de ver. Yo creo que no existe arquitectura o no se puede hacer una arquitectura si no la has vivido y si no la vives conscientemente, tratando de entender los espacios. Yo lo diría que si no hay una experiencia no vas a poder mejorarlo. Si nunca has estado al lado de una ventana sintiendo el calor de una gran vidriera, pues nunca te vas a preocupar por el asoleamiento. Ya en el campo particular mío, yo creo que las experiencias más interesantes que yo he tenido como aprendizaje y lo que más yo recomiendo a alguien que está tratando de lograr hacer arquitectura es cuando te sientes a dibujar algo que existe, cuando te sientas enfrente de un edificio y te pones a tratar de interpretar, de conocer, porque es necesario procesar esa información para poder generar ideas. Si no tienes un camino, y aunque tú creas que por intuición puedes llegar a dar una solución, si no tienes una base de información y una orden en tu pensamiento, no vas a poder llegar a nada. No es solo esa intuición, sino que es una intuición educada. Yo de esa forma es de la que veo que la intuición puede funcionar. Bueno, perdón. Sí.
Yo desde mi punto de vista, yo creo que uno de los principales problemas en la educación ahorita es que los alumnos gran parte están inmersos en una serie de responsabilidades con materias que profundizan demasiados en temas muy técnicos, ¿no? Creo yo que esas materias a final de cuentas nos dejan un simple criterio, ¿no? de cómo deben de hacerse las cosas, ¿no? Considero yo que se debería de repensar un poquito la forma de la enseñanza desde ese punto de vista y proponer a lo mejor una serie de talleres que tengan que ver más con el conocimiento propio de los materiales, probablemente como son aceros, maderas, como lo vimos en el video, ¿no? Donde el alumno realmente experimente los materiales y de alguna manera intuitiva proponga algún objeto, algún producto arquitectónico a través de esa experimentación, ¿no? Y finalmente creo que eso podría dejar un poco más de criterio constructivo y técnico en un arquitecto. No puedo escapar, probablemente me han de disculpar en emitir algún juicio, ¿verdad? Y vuelvo otra vez a la referencia del medio ambiente en el que vivimos, ¿no? A mí me ha sorprendido incluso escuchar gente que viene de visita a Monterrey y dice, no, hombre, Monterrey es precioso. Y yo digo, o están ciegos o no han viajado por ahí, no sé. Y bueno, y hay, y como digo, hay individualidades geniales, ¿no? Digo, yo creo que yo vi la obra de ustedes y me gustó mucho, ¿no? Se ve que tienen ya un lenguaje que manejan, que van madurando, ¿no? Pero yo insisto en que una ciudad, por ejemplo, que es la casa de todos, no se hace de individualidades, ¿no? Para el cliente de una casa, y usted es dichoso, el cliente, ¿no? Pero también, digamos, esa ejecución individual, esa suma de individualidades no dan un todo. Y eso está demostrado, bueno, lo vemos en ciudades que probablemente nos esperen a futuro como México, ¿no? La Ciudad de México. Yo creo que es el futuro que si seguimos por ahí hacia allá vamos, ¿no? Y siempre me pregunto, bueno, ¿qué pasa si tenemos las escuelas? Se supone que ahí se están formando los encargados y los genios de todo este asunto, ¿no? Y estoy de acuerdo con ustedes en que el conocimiento de la técnica es válido. Yo no cuestiono los conocimientos en sí, ¿no? Sino al menos me tocó a mí vivirlo, el énfasis más en la razón que en la intuición, en esa confianza que en un momento dado uno puede desarrollar como diseñador con un simple lápiz, ¿no? No sé qué me pueden decir de eso o... Yo creo que el arquitecto no lo es todo, ¿no? Yo creo que el arquitecto, para que pueda tener un buen campo de acción, debe de haber detrás un buen cliente que te lo permita, ¿no? Y una cultura que deje desarrollar ese producto. Creo que en Monterrey hay muchas cosas positivas, a pesar del desorden y de ser una ciudad tan fragmentada y tan desuniforme, ¿verdad? Pero creo que es una responsabilidad de todos. Finalmente creo que el arquitecto es un medio donde tiene mucho poder desde el punto de vista de influenciar a la gente de una manera muy importante, porque pues, finalmente transformamos el medio ambiente en el que vivimos, pero necesitamos definitivamente de una sociedad que apoye y que nos permita desarrollar, ¿no? Entonces, algo... El público bueno, también cuando quiera, perdón, cuando sí, quiera participar el público. Sí, yo creo que es muy importante que esto se vuelva interactivo lo antes posible. No, bueno, yo tocando este tema me parece muy
válida la pregunta y la inquietud, pero yo al mismo tiempo, pues no veo cómo nosotros podamos hacer por ahora, hasta donde podemos ejercer nuestra influencia, algo más allá de una obra individual, ¿verdad? Desgraciadamente creo que el mejoramiento de la ciudad, pues realmente es demasiada la gente que tiene que intervenir, ¿verdad? Digo, casos así muy aislados como han sucedido en Barcelona, bueno, para que suceda en Monterrey lo que sucedió en Barcelona, necesitas que toda la gente de la ciudad, de todas las clases sociales, entienda y le meta amor a hacerlo, empezando por su barrio, su manzana, etcétera. Yo veo, digo, obviamente el gobierno tiene una puede tener una gran influencia, los desarrolladores, etcétera, pero yo nada más un poco citando, digo, un poco contestando esa pregunta, yo quería citar algo que leí por ahí de Koolhaas que me pareció muy interesante, que decía que la arquitectura era una profesión muy extraña, ¿no? Porque era una combinación de la más absoluta omnipotencia con la más absoluta impotencia, de la cantidad de cosas que se quedan en proyectos, de la cantidad de cosas que por cuestiones económicas, por crisis, por problemas políticos, no suceden. Entonces, digo, los arquitectos yo creo que estamos en una lucha, cada quien en la suya, pero definitivamente es mucha más la gente que interviene y las circunstancias que intervienen para que la ciudad mejore, y por eso son procesos tan lentos que a veces no solo no mejoran, sino retroceden, ¿verdad? Yo creo que el valor más importante que puede hacer que una ciudad se modifique es el amor por ella de sus habitantes. Creo que el problema, por ejemplo, de la Ciudad de México, de la inseguridad, pues ¿qué va haciendo? Va haciendo que todo el mundo se vaya encerrando en su casa. Entonces, ¿qué es lo que me importa a mí de mi barda para adentro? Pero si no lo vemos así y lo vemos como una sociedad que estamos formando entre todos, entonces pues me preocupa no solo mi casa por dentro, sino cómo se ve de la calle, mi oficina, si está limpia, si se recoge la basura. Ese amor se ve cuando uno es como cuando uno se quiere a sí mismo y se cuida y cuida su presentación y su forma de verse. Entonces es un valor que sí se puede transmitir. Claro, definitivamente un líder que te haga, que la sociedad lo entienda y lo enfoque hacia un solo sentido y haga un plan maestro que lleve todas las voluntades hacia el mismo lugar, pues definitivamente hace que el camino sea más corto, pero no va a existir si no existe esa voluntad personal de cada quien. Y en eso pues todos son responsables. Y creo que a todo el mundo le gustaría, o sea que no es tampoco tan imposible, ¿no? Y tal vez eso es por lo que alguien diga, oye, pues que Monterrey está bonito. Bueno, pues, pues tal vez por cada quien barre su banqueta, ¿verdad? Sí. No, está bien. Para cerrar un poco la idea del primer tema que tendría que ver con la cuestión esta de la formación, no tengo el dato exacto, pero es evidente que cada día hay más alumnos y más escuelas de arquitectura o de diseño en la ciudad. Así es, ¿no? En general. ¿Qué será? Que los alumnos están apostando más al futuro sobre la intuición, y en ese sentido el primer round lo ganaría la intuición. ¿Por qué hay cada vez más interés de los alumnos por estudiar arquitectura, diseño, arte? ¿Qué sucede? Porque pareciera que hay una dicotomía de temas, ¿no? Aparentemente todo está bien, la ciudad está fragmentada, vivimos en una sociedad digital, ¿verdad? Y sin embargo cada vez hay más gente interesada en meterse en temas de... ¿Alguien podría decirme? Bueno, yo no soy del panel, digo, pero bueno, a mí se me hace que es cuestión de mercadotecnia nada más, ¿no? De cómo te venden la imagen del arquitecto, ¿no? Yo todavía en aquella época que nosotros decíamos con Gasné y toda la cosa, ¿no? Es intuitivo, pues. Sí. No, eso no, yo creo que no tiene nada que ver con la intuición, ¿no? Pero volviendo precisamente a esto de la formación, hace un poquito pasado, yo recuerdo en una clase de diseño presenté un proyecto y el maestro llegó y me dijo, ¿por qué pusiste ese árbol ahí? Y no tuve respuesta, simplemente agarré mis planos y me fui, ¿no?
¿por qué? O sea, ¿por qué no decir, pues porque quiero? O sea, no hay una explicación racional. El poner un árbol y decir, bueno, es que, no sé, porque 2 más 2 son 4, ¿no? O ahora con la cuestión que veíamos hace un momento, de la cuestión de la adecuación ambiental, etcétera, pues probablemente yo pueda decir la disminución de calor en la calle o en X o Y, ¿no? Y demostrarlo con pesos y centavos, ¿no? Pero en fin, yo siento que la formación siempre ha tendido más o mucho más al aspecto racional que intuitivo, porque no es medible. Es muy difícil calificarlo en clase, ¿no? En una clase de taller. No sé cómo la vivieron ustedes, ¿no? ¿O no les pedían que demostraran? Sí. ¿Por qué llevaban un determinado programa y por qué los metros cuadrados? En fin, ¿verdad? Digo, sí, definitivamente, al menos lo que a mí me enseñaron, pues era más a cumplir con un programa y con una funcionalidad que a hacer una investigación estética. Y yo creo que ahorita, no puedo decir que todos, pero el 10-20% de un grupo de arquitectura, de los que yo conozco, de los que voy a hablar ahorita, que son del TEC, de pronto sí están haciendo investigaciones estéticas de veras. Y creo que decir 10-20% es bastante, ¿verdad? Creo que te topas. Yo hace poquito estuve como invitado en un grupo de arquitectura, ahorita yo no estoy dando clase, pero me invitaron a una entrega final y por ahí me encontré un par de proyectos muy, muy interesantes, donde realmente el programa pasaba a segundo plano, ¿no? Había una investigación estética atrás y eso era lo trascendente. Yo creo que en la educación sí ha habido definitivamente una evolución positiva, ¿no? Desde el punto de vista en que, pues tú lo comentaste hace rato, ¿no? Lo que yo he tenido oportunidad de ver en la experiencia como maestro es que definitivamente los productos arquitectónicos que se han dado en los alumnos, que al menos a mí me tocaron, fue bastante superior a lo que yo viví, ¿no? Mucho más profundos en la teoría, se veía que había interés, que tenían mucho más información, y finalmente creo que eso es un gran avance, ¿no? Básicamente es eso. No sé si hay alguna pregunta o algo. ¿Sí? A ver. Noto tus comentarios que van muy en contra de lo racional y de la racionalidad. Yo no... Disculpas, pero es que no se oye en el video nada, si no les paso el micrófono. Noto un poquito en tus comentarios, Federico, una gran cosa en contra de la racionalidad y que ahí ves un poquito el problema de las ciudades. Yo no estaría tan seguro. Yo no creo que la racionalidad esté en contra de la creatividad, porque si a final de cuentas vemos que es lo contrario a lo racional, es lo irracional. Y yo no podría concebir una arquitectura irracional. O sea, yo creo que toda arquitectura, yo creo que hay un poquito de diferencia, probablemente tú lo ves un poquito desde el punto de vista de artista, como artista, en donde pues básicamente es una intuición personal y es plasmar lo que tú quieres hacer. El arquitecto es en parte artista, pero es un arte, digamos, impuro. O sea, a final de cuentas estás teniendo que resolver, te están contratando para resolver un problema de tus clientes. Y eso yo creo que obliga en un sentido a la racionalidad, o sea, al análisis, a no llegar a tener soluciones exclusivamente intuitivas, o sea, y no creo que eso vaya necesariamente en contra de la creatividad. Yo creo que al contrario, yo creo que te puede facilitar la búsqueda de la creatividad. Yo realmente no puedo considerar
una arquitectura irracional, y no creo que el problema de las ciudades, que es muy grave y que tienes toda la razón, que no estamos consiguiendo la unidad, no creo que eso se solucionaría siguiendo la individualidad de cada quien y la intuición de cada quien. Yo creo que al contrario, eso requiere una planeación o un plan de alguna manera de encontrarlo, pero no lo vamos a encontrar en lo irracional, lo vamos a encontrar en la búsqueda, en una búsqueda, y la búsqueda normalmente, si es guiada, tienes más posibilidades de llegar a algo que una búsqueda pues simplemente al azar de una solución. O sea, yo no estaría tan seguro que la arquitectura pueda ser irracional. Yo creo que toda buena arquitectura es racional, aunque no toda arquitectura racional es buena arquitectura. A ver, vamos a pasar, si no se nos va a acabar el tiempo. Acá tenían una... Si ustedes, panelistas, a ver. Yo creo que la intuición es muy válida en la formación de un arquitecto, pero pensando que la facultad o que en la universidad vas a aprender un oficio, teniendo la intuición puede ser como la punta del iceberg, ¿no? O sea, si tú ves, si una persona tiene la intuición, puede, mediante un método o mediante un análisis, ir descubriendo un poquito más y lograr más elementos para llevar a cabo su arquitectura, ¿no? O sea, una intuición yo siento que es muy, muy valiosa, pero no puedes dejarte guiar simplemente por esa intuición. Yo creo que es como una luz, ¿no? Es una luz para de ahí buscar más adentro y encontrar una serie de mecanismos que te van a llevar a lograr un proyecto racional, pues. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. No pude aguantarme porque me identifico mucho con los tres panelistas de hoy, no soy más o menos de la camada, yo soy del 91, y bueno, viene mucho al caso, vaya, mi inquietud y es una lluvia de ideas que se me vienen a la cabeza, y ojalá mis palabras fueran tan rápidas como mi pensamiento, ¿no? Pero yo me acuerdo desde que estaba estudiando, siempre pensaba que pues realmente cualquiera puede ser arquitecto, bueno, recibir el título, no era cuestión de echarle ganas, pasar las asignaturas y chance se acabó, ¿no? Pero sí creo y estoy convencido de que se necesita de esa intuición o de esa madera, ¿no? O sea, creo yo que es uno de los más fuertes problemas que tiene la ciudad. O sea, yo creo que hace más daño un mal arquitecto. Digo, lo vemos en las construcciones que existen aquí en Monterrey y en muchas otras ciudades, donde dices, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Hubo arquitecto o no hubo arquitecto? ¿No? Y en la mayoría de los casos es que sí hubo arquitecto, pero era un mal arquitecto. Y creo yo que es porque la formación está solamente basada en el razonamiento. Se necesita tener la sensibilidad o la madera de un buen diseñador para realmente ser un buen arquitecto también, ¿no? Sí es responsabilidad definitivamente de esas individualidad,es ir cambiando, pues no solo a los arquitectos, sino a la gente que contrata a los arquitectos, ¿no? Yo creo yo que es un equilibrio entre razón y intuición, o sea, necesitas forzosamente de las dos, ¿no? Para estar completo como arquitecto, creo yo. Si me permiten, aunque tal vez me adelante un poco. Mira, yo francamente creo que es demasiado aventurado pasar por enfrente de una construcción y decir qué mala arquitectura o qué mal proyecto. A mí se me hace realmente, digamos, un insulto juzgar un proyecto si no sé por qué
o qué fue el planteamiento y las necesidades que se le presentaron a esa persona, arquitecto o no arquitecto, cuando empezó a hacer el trabajo. No lo puedes juzgar si no sabes el entorno con el cual fue hecho. Tal vez es una maravilla lo que hizo con las herramientas que tenía o lo que se le puso en sus manos. O sea, no puedes hacerlo así nada más, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de tener un criterio mucho más amplio y no pensar en que solamente la fachada es la que me está dando si es arquitectura o no es arquitectura. Bueno, ya que hablas un poco de eso, bueno, yo no quisiera yo entrar así en un debate conmigo porque no soy yo el que debe hablar, ¿no? Pero tengo que hacerle un poco al abogado del diablo, ¿no? Por un lado. Pero ya que estabas hablando de eso, Pablo, ¿por qué no entramos en el tema de su arquitectura, ¿no? De la forma en que ustedes hacen arquitectura. Definitivamente, como ya se comentó, casi cualquiera puede construir, por lo menos por intuición. Todos llevamos un arquitecto dentro, ¿no? Pero ser llamado profesional, pues tiene ciertas implicaciones. El arquitecto es llamado por la sociedad para hacer una construcción porque cree que él puede hacerlo mejor que los demás. No siempre le hablan, pero cuando le hablan es por eso. Por lo menos debe de poder manejar las diferentes disciplinas que están alrededor de una construcción de manera armoniosa. Económicas, legales, técnicas, ¿verdad? Pero lo que no se puede perder de vista definitivamente es de que existe un cliente. Ese cliente plantea una necesidad y tal vez, y eso es una de las labores principales que yo pienso que debe suceder en nuestra práctica profesional, es interpretar el usuario de ese trabajo que vamos a hacer. Porque el cliente tal vez es el que paga, pero el usuario es el que lo limpia, el que lo usa y el que lo va a heredar. Y con esa visión diversa de personalidades que van a estar alrededor de la construcción es con las que debemos de trabajar. Y lo más interesante de todo esto es que la respuesta que va a dar o su trabajo tiene que ser tangible, tiene que ser factible. Si no se puede hacer, si se queda en un dibujo, yo digo que eso no es arquitectura. Fue un diseño, fue un dibujo de un plano, fue tal vez estar divagando sobre conceptos, pero la arquitectura es la que se ejecutó, si no, no es. Y el famoso yo hubiera, o es que si el cliente o si me hubieran dejado, pues no existe, lo único que existe es la obra ejecutada. Y esa obra es, sin duda, no la van a modificar, le van a pintar de otro color, le van a poner la foto de la señora que está muy fea, pero pues ella es la que vive en la casa, ni modo. Entonces, eso es con lo que tenemos que trabajar y tenemos que ser capaces de hacerlo. Siempre hemos escuchado que el arquitecto debe tener un poco de psicólogo, un poco de artista, de ingeniero. Yo creo que más que eso, actualmente el arquitecto debe ser un coordinador, un aglutinador de voluntades. Pero eso hacerlo solamente es construir y cualquiera lo puede hacer. El arquitecto es el que logra, a partir de todas esas voluntades, sumar, pero el resultado es mayor que las partes. Hay algo más que aportó, que ahí sí estuvo tal vez su intuición, su maestría, su experiencia, lo que haya sido, pero logra que ese resultado final sea mayor, sea diferente y supere la suma de las partes. ¿Qué haces tú cuando te enfrentas al papel en blanco? En concreto, yo sí sigo totalmente un proceso de análisis estructurado y lineal, en el cual voy desde conocer el problema, desglosarlo, y ya una vez que lo conozco, que lo digerí y lo empiezo a colocar sobre el papel, pero primero le puse números, áreas, lo repartí matemáticamente. Y una vez que logré todo eso, ahora sí, me pongo a rehacerlo. Yo siempre pienso que para lograr que un proyecto trascienda,
después de haber logrado todo eso, debe de haber un proceso que yo llamo de rediseño, por lo menos así lo considero yo. Ya que terminé, entonces vuelvo a empezar, y entonces ahí es cuando creo que la arquitectura tal vez se deje ver, ¿no? Sí, bueno, tengo que decir que por primera vez realmente encontré el hilo entre el nombre de la conferencia y lo que estamos hablando. Yo me opongo, bueno, no me opongo, respeto mucho cómo trabaja Pablo, pero por fin creo que aquí salió algo muy interesante, porque yo tengo que decir que soy 100% intuitivo a la hora yo creo que esa era la pregunta que iba realmente a generar aquí el que habláramos de intuición y razón. Cuando yo trabajo en un proyecto, para mí es muy difícil desmenuzarlo analítica y racionalmente. Yo, obviamente, creo que la mayor parte de los arquitectos, cuando nos enfrentamos al papel en blanco, igual que los músicos, igual que los pintores, etcétera, pues es a veces hasta una agonía, ¿no? Y a veces hay cierto desgaste, incluso emocional ahí. Pero bueno, es un proceso muy, muy bonito que yo creo que a todos nos apasiona, pero mi forma de entrarle a un proyecto es 100% intuitiva. Y creo que a final de cuentas eso solamente lo sabe cada quien, ¿no? Pero cuando uno trata cuando yo trato de partir un proyecto en base a un análisis de áreas, etcétera, no llego a nada interesante. Cuando empiezo a hacer una búsqueda más bien formal, más bien libre, es cuando creo que puedo encontrar algo. Gracias. En forma general, yo siento que debe de existir un poco más de balance, ¿no? Debe de haber un balance entre un análisis extenso del programa de necesidades, pues de todos los lineamientos que existen hoy en día para realizar un proyecto, y probablemente donde entraría la intuición es básicamente a nivel esquemático, ¿no? del diseño arquitectónico, ¿no? Como quien dice, el arranque, desde mi punto de vista es 100% intuitivo, ¿no? Pero previo un análisis muy esquemático, numérico, de lineamientos, inclusive parte de ese análisis también pues es intuitivo, ¿no? Porque de alguna manera cuando uno hace un proyecto pues hasta camina el terreno, lo visualiza, lo siente, orientaciones, vientos, y pues bueno, eso es un análisis, pero muchas veces uno toma decisiones que van en contra de esos análisis porque de alguna manera te lo pide el proyecto, o en contra de todos los análisis de orientaciones inclusive, puedes cambiar la dirección del proyecto, ¿no? Creo que yo sería de las personas que tendría un balance en ese punto de vista. Ustedes me han de corregir, ¿no? Pero dentro de las imágenes de su trabajo, incluso yo lo había comentado ya antes, había hecho el comentario con algunos de ustedes, me pareció, y no, con esto no quiero sonar ni peyorativo ni nada, sino simple y sencillamente una manera ahora sí de clasificarla, digamos, ¿no? Pero me parece muy minimalista, ¿no? O sea, como que tienden a ser muy cuidadosos con los elementos que manejan, a no tener elementos gratuitos, ¿no? Digo, al menos en lo que yo logré ver, ¿no? ¿Eso es producto racional o es una forma que ustedes, en base al manejo de materiales, pues bueno, volvamos a lo mismo, a la intuición que les va dando la experiencia, ¿a qué es, no? Porque no sé si los pongan aprietos, si les empiezo a preguntar sobre la resistencia al acero y si conocen, en fin, probablemente uno maneja
lo muy cotidiano, ¿no? El precio del metro cuadrado, etcétera, ¿no? Pero creo yo que muchos de sus trabajos van más allá de eso, ¿no? Hablando en mi caso particular, yo creo que lo que se mostró aquí, de lo que he hecho, es bastante representativo de lo que hago y lo que me gusta hacer. En el caso de la, como le llamaste tú, una arquitectura minimalista, yo creo que es una arquitectura, o lo que busco al menos es no comprometerme con alguna corriente que pueda pasar de moda. Creo que puede ser una arquitectura que puedes hacer mucho contraste en cuestiones decorativas, en interiorismos, que es muy flexible al mismo tiempo, que no está, siento yo que no está casado con un tiempo en particular, y pues de alguna manera lo que muestro es eso, ¿no? Corrígeme un poco, ¿y eso lo puedes demostrar o es intuitivo? Ah, caray. No, yo creo que gran parte es intuitivo, ¿no? Y eso es lo que yo siento, ¿no? Mira, Sí. Felipe, yo... Federico, ¿no? Federico, perdóname. No importa, me llaman No importa. Francisco, Felipe. Sí, fue intuitivo. Fue intuitivo. Empieza con F y se acabó. Yo no me identifiqué mucho con el comentario que hiciste, porque sí, a mí me gusta también mucho el minimalismo, lo aprecio, yo lo disfruto. Sin embargo, en la mayor parte de los trabajos que he hecho, no lo busco, o sea, sí como una simplificación, sí como una reducción del problema, como una forma de poder con menos lograr más y ser ordenado. Pero a final de cuentas siempre me preocupo porque las personas cambiamos y somos muy cambiantes. Y a mí vaya, si puedo decir sufro o me da tristeza ver cuando alguien preparó un ambiente de determinada forma, al final de cuentas el usuario te lo echa a perder, y te lo echa a perder el día que mueve sus muebles. Entonces, yo siempre preocupado por eso, busco que haya elementos de diversidad en los que la gente se pueda identificar, con los que se puedan mimetizar más fácilmente, pero definitivamente eso ya es una forma intuitiva, ¿no? De ir buscando cambios de texturas, de luz, de colores, de materiales que den la posibilidad de que la gente pueda más fácilmente hacer suyo el espacio, o sea, que se identifiquen con algo, porque si lo hago demasiado sencillo, pues tal vez eso no es para ellos. Definitivamente va a haber quien sí, pero no todos. Creo que Felipe, hay una base muy importante de lo que acaba de decir Pablo, Los dos. Él habló de ser analítico y ahorita defendiéndose del minimalismo se volvió intuitivo. Yo creo que ahí vale la pena que lleguemos más a fondo con lo que está diciendo, ¿no? Sí, bueno, incluso te digo, la manera, al momento de decir yo minimalismo, yo no sé si realmente ese es el estilo, en fin. ¿Me podría interrumpir quisiera hacer una Sí. pregunta, porque estamos como que hablando de dos tiempos, de dos momentos en la arquitectura, y valdría bien la pena hacer un esquema o esquematizar para entender Más de racional. en dónde estamos hablando, ¿verdad? Yo siento que como arquitectos vivimos dos diferentes cualidades de tiempo, uno que es mecánico, que es objetivo, y otro que es subjetivo, que no tiene tiempo, ¿verdad? Dentro del tiempo mecánico es en donde yo entiendo que es en donde hacemos la arquitectura. Es el tiempo cuantificable, en donde tenemos que tomar decisiones, en donde traemos la presión de los clientes, en donde tenemos que tomar decisiones porque el proveedor de cierto material o de ciertas
requerimientos de obra nos está esperando para proceder en la construcción, etcétera. Hay un ambiente de presión, de que no podemos mencionar algo en el tiempo porque ya pasó, ya quedó atrás, y eso es muy importante en el momento en el que hacemos arquitectura. El tiempo subjetivo ya pasa a ser como una referencia. Ya hicimos el edificio, ya no hay tiempo, ese prospecto pasa a formar parte de ese contexto urbano y va a ser referenciado a otros prospectos, y de esa forma lo podemos evaluar si fue correcto o si fue incorrecto. Pero yo quisiera más bien que nos enfocáramos o preguntarles a ustedes de ese tiempo mecánico, de ese tiempo objetivo, en donde somos intuitivos o no somos intuitivos, en donde tenemos nuestra propia metodología de hacer las cosas, que a fin de cuentas es lo que le va a venir a dar nuestra personalidad, nuestra arquitectura, ese sello característico de cada quien, que gracias a esto podemos vivir la diversidad de la arquitectura y no tipificar con una metodología y correr el riesgo de lo que ocurría, por ejemplo, en Europa, donde con ese grado estricto de las normas constructivas en los municipios y todo esto, pues no había ese margen de poder tener o encontrar esa coyuntura que nos diera una nueva propuesta, ¿verdad? Le Corbusier, por ejemplo, la mitad del día lo dedicaba a las labores de la pintura, porque él decía que en esta actividad que la encontraba reflexiva, encontraba nuevas proposiciones y nuevas propuestas y nuevos cuestionamientos. Yo diría, aquí después de ver y viajar y estudiar fuera y todo, me gustaría saber de ustedes un poquito esa actividad que hacen ustedes como respaldo a esa toma de decisiones, que a fin de cuentas es lo que va a venir a darle ese sello característico a la arquitectura de cada quien, ¿no? ¿Tienen en específico alguna actividad reflexiva en donde decanten nuevas propuestas, nuevas ideas? Yo entiendo que cada proyecto, cada cliente es una puerta nueva que se abre y que no sabemos a dónde vamos a entrar y por dónde vamos a salir. Eso se me hace fascinante en la arquitectura, y aquí hay un grado importante de ser intuitivos para improvisar, tomar decisiones y a fin de cuentas crear la química del éxito de ese prospecto arquitectónico. Bueno, pues sí coincido contigo en que cada proyecto es una aventura, ¿no? Fascinante, aunque a veces incluso hay proyectos que no se llegan a realizar. Pero tú preguntabas que cuál era la actividad de reflexión. Realmente yo no tengo una actividad de reflexión en particular, o sea, a mí me gusta leer lo que puedo, cuando puedo, y viajar lo que puedo, cuando puedo. Y de ahí es de donde trato de alimentarme para mi ejercicio profesional, ¿verdad? Estoy de acuerdo que, digo, cuando uno está en la rutina, digamos, del trabajo, sobre todo si estás involucrado en dirección de obra y en construcción específicamente, pues creo que son dos, casi al menos así yo los siento, ¿no? Como que tienes dos trabajos diferentes, uno en horas de oficina y otro en horas de no oficina, ¿verdad? Y para mí el trabajo creativo, hacerlo o sea, vaya, me refiero a realmente meterme en un proyecto, para mí es prácticamente imposible hacerlo en horas de oficina. Yo creo que ese es un mal bastante generalizado en la profesión. O sea que realmente sí tenemos como dos profesiones muy distintas, ¿no? De ser administradores, de ser constructores, de atender a nuestros clientes, que a lo mejor todo esto nos ocupa el 80% de nuestro tiempo, y realmente el ejercicio creativo es mucho más pequeño. Pero bueno, ahorita que nada más quería comentar de lo que estabas hablando del minimalismo, quería ahondar un poquito en esto.
yo sí entiendo el minimalismo como una corriente. Yo sí creo que es una corriente, estoy convencido de ello, pero también creo que hay distintos minimalismos, ¿no? Si hablamos hoy en día, bueno, pues podríamos hablar de algunos ingleses como John Pawson y esta gente que definitivamente te están proponiendo una estética, te están vendiendo una estética, y por supuesto que la cultura de medios hace que esas imágenes lleguen a nuestros ojos, y de alguna manera nos vemos influenciados por esas imágenes. Al mismo tiempo hay otro minimalismo como puede ser el minimalismo suizo, ¿no? de Herzog y de toda esta gente, que es una propuesta, yo creo, relativamente diferente. Pero también, si nos vamos aquí a la calle enfrente, pues para mí el Faro del Comercio es minimalismo absoluto, ¿no? Entonces, cada quien lo puede entender de una distinta forma, pero yo quiero pensar que simplemente yo no tomo una bandera, ni me considero ni me vendo como un arquitecto minimalista, pero sí es una estética que me interesa explorar, ¿verdad? Sí, les digo, lo comento pues por ponerle, bueno, por nombrarlo de alguna manera, ¿no? Sí. No porque yo conozca mucho del minimalismo en ese sentido, ¿no? A ver, sí, Adán. Sí, hay varias aportaciones que quisiera hacer a todos los comentarios que se han hecho. Si minimalismo es quedarse con lo esencial, yo creo que es bienvenido. Resulta que el arquitecto lo que crea son espacios, verdaderos escenarios donde el hombre va a vivir. Y él, al hacer un minimalismo, probablemente lo que trata de hacer es de ofrecerle ese escenario limpio donde cada persona va a actuar. Si quiere colocar obras de arte, o a lo mejor le estorban las obras de arte, o si va a colocar demasiados muebles y objetos, a lo mejor se llega a un barroquismo. En la arquitectura hay muchas posturas. En todo este rollo de la arquitectura falta hablar de una dimensión que hay oculta, es decir, la dimensión cultural. Los orígenes de cada persona, en qué país nació, en qué ambiente, la educación, las influencias, todo eso afecta a la persona para poder proyectar y expresar en lo que él puede hacer por aquella persona que solicitó su trabajo. Por otro lado, lo que hablabas de que no puede formar individualidades la ciudad, yo pienso que al revés. En todas estas diversidades de expresiones se enriquece la ciudad, pero hay un punto, tiene que haber calidad. Calidad en la propuesta, calidad en la creación de los espacios. Y ahí es donde radica verdaderamente la arquitectura, creación de espacios para que el hombre desarrolle sus actividades. ¿Alguien más quiere un comentario? Roberto. Roberto. Bueno, el tema, por supuesto, es sumamente interesante, y de hecho ha sido la problemática de casi todo el tiempo en que la arquitectura moderna ha existido. Vamos, el funcionalismo se planteó desde 1750 como una de las posibilidades de desarrollar la arquitectura, quizá un poco influenciada por el crecimiento de las ciencias y de las técnicas. Fue hasta el siglo XX cuando ya se adopta como una forma, digamos, para la enseñanza de la arquitectura. Pero, de hecho, la producción arquitectónica ha ido dando bandazos entre estos dos extremos, la racionalidad o la creatividad libre. Quizá un modelo de Jung pudiera servirnos para ubicar el asunto de estos comportamientos funcionales. Es decir, Jung habla acerca de una brújula de los comportamientos y señala dos ejes, digamos, imaginemos un círculo con dos ejes, uno horizontal y uno vertical. El eje horizontal es el eje irracional, el eje vertical es el eje racional. Esos son los cuatro comportamientos que serían la percepción como el momento inicial, digamos, del conocer. Y en su extremo opuesto, la intuición como una forma de extrapolar la acción humana. Bergson identifica intuición con
instinto y también con imaginación. En el eje vertical está la cognición, que es el conocimiento racional, se puede decir así, propiamente dicho, y la afectividad, que también es racional. Aquí lo que sucede no es que nos queramos hacer que la arquitectura sea intuitiva o racional. Vamos, el comportamiento humano se abre paso como sea. Lo que sucede son interpretaciones que tratamos de dar al fenómeno arquitectónico basado en esos comportamientos funcionales. Es muy probable que solo hagamos ciertas acentuaciones de esto dependiendo de nuestras intenciones personales. Pero finalmente la intuición siempre va a prevalecer porque en el último momento existe lo que se llama el salto al vacío. Los más grandes racionalistas de nuestro tiempo, por ejemplo un Christopher Alexander, señaló el proceso racional para la síntesis de la forma, pero habló de dos saltos importantísimos, que es el salto inicial, donde se aprende la información, y el salto final, donde se resuelve la forma. No sé si esto ayude o oscurezca las cosas, pero creo que lo que estamos tratando de hacer ahorita es ver que la arquitectura puede ser con una acentuación u otra, porque la época, y estoy hablando de todo el siglo XX y lo que va del XXI, implica esas posibilidades de interpretación. Pues es todo. Con tiempo. Yo sí quisiera hacer también una aclaración importante. Creo que desde el término como está hecha la plática, una dicotomía entre razón e intuición, existe ese problema. O sea, a la persona no la podemos dividir, la persona es una totalidad. Entonces, tenemos intuición y tenemos razón. La arquitectura, por ende, si está hecha por personas, no se puede dividir, es una totalidad, en que las partes integran una totalidad, ya sea en forma analítica o en forma sintética. Nuestro gran problema ha sido crear estas dicotomías, por ejemplo, en la metodología poner el método analítico versus sintético, cuando los dos se pueden complementar, o decir que son diferentes y llegar a una arquitectura diferente si actuamos por ese método. Si somos inductivos o si somos deductivos. Llega el tercer problema cuando si se dice que si somos racionales o si somos intuitivos. Por ejemplo, aquí se puede hablar que nosotros como personas en ciertos momentos nos comportamos más racionalmente que intuitivamente y en otros al revés. Y que habrá personas que tengan una mayor predominancia de uno u otro factor. Creo que uno de los problemas es cómo se estudia la carrera o cómo se ejerce. Podemos nosotros detectar si una persona es más hacia un factor o hacia el otro. Por ejemplo, si nosotros viéramos los métodos racionales tradicionales que se estudian, no importando, por ejemplo, si son del punto de partida o el procedimiento, si son analíticos o sintéticos, sino entre los métodos racionales, el silogismo, la dialéctica, la mayéutica, que se extrapolan como partes de una sintaxis en la arquitectura, no ya con palabras, sino con los elementos arquitectónicos. Si una persona predomina con estos pasos, pues puede tener un proceso racional. Pero ¿qué pasa con toda la otra parte, que es la intuición? Los tres métodos más conocidos, que es como mencionó hace rato Roberto Chapa, uno sería el emotivo, que ahorita está de moda la inteligencia emocional, el volitivo, sobre la voluntad, y el tercer método, que es el quizás más importante, que se debería estudiar más en la arquitectura, que es el fenomenológico intelectual, que va a la esencia de las cosas. Nos hace llegar, no por la razón, sino por el intelecto, el estar en la pureza de las cosas hacia lo que es lo esencial y llegar a través de esa esencia a la proyección total. Yo creo que el gran problema es que se está separando algo que nunca se debe separar, o sea, aspectos que no son dicotómicos, sino que son integrales en la persona. Entonces, al hacer algo nosotros no nos explicamos por qué lo hacemos. Expresamos algo, la arquitectura a veces no tiene forma de expresarse en palabras, pero se expresa a través de la arquitectura misma. Grandes artistas, por ejemplo Kubrick, tiempo atrás cuando hizo 2001 y le preguntaron que qué podía decir sobre su obra, dijo, ahí está la obra y otros que la estudian. Un pintor local, aquí Jaime Flores, también cuando expuso en el Museo Desaparecido de Cervecería,
Le preguntaron, explica la obra. Yo no tengo por qué explicarla. O sea, ahí está la obra y que cada quien la interprete. El problema en la arquitectura es que así como hay diferentes formas de ser arquitectos, unos más técnicos o teóricos o artistas o hacia lo social, así habrá también formas de personas que les guste o interpreten mejor esa forma de arquitectura. Yo creo que el gran problema estaría ahorita en definir qué es lo que entendemos por intuición, cómo se puede enseñar o no enseñar, sino tratar de que la gente adquiera ciertas destrezas dentro de la intuición. Yo lo vemos que la inteligencia emotiva se puede, cuando menos si no desarrollar, tratar de ejemplificar y poner ejemplos de arquitectos o arquitectura que se ha hecho por intuición o razón, pero que en última instancia tiene de las dos cosas. O sea, no podemos dividir una cosa de la otra. O sea, no sé, por eso es difícil que alguien como ellos defina si su arquitectura es racional, no irracional como antípoda, sino una arquitectura intuitiva. Miren, ahorita precisamente ya tocando ese tema, y yo creo que ya para cerrar, me gustaría leer algo o citar a André Ricard de su libro Diseño ¿Por qué? Dice, la creatividad es factible porque el hombre, además de su racionalidad, posee también esa afectividad que le permite captar aquello que escapa a su razón. Hay cosas que solo la inteligencia es capaz de buscar, pero que por sí misma jamás hallará. Estas cosas solo el instinto las hallará, pero jamás las buscará. La intuición es aquel modo del conocimiento que en oposición al pensamiento capta la realidad verdadera, la interioridad, la duración, lo que se mueve y se hace. Mientras el pensamiento roza lo externo, convierte lo continuo en fragmentos separados, analiza y descompone, la intuición se dirige al devenir, se instala en el corazón de lo real. Muchas gracias. Pues la intuición nos indicaba que ya era tiempo de terminar y con razón o sin ella vamos a dar por concluido este panel, agradeciendo a nuestros distinguidos invitados el haber compartido con nosotros su pensamiento. El objetivo de este panel precisamente es, como decía Javier Martínez Argaiz, es exponerlo y que esto sirva de reflexión para que cada quien saque sus conclusiones. Yo les agradezco a nombre de la Academia Nacional de Arquitectura el haber participado con nosotros. Esto sirvió de pretexto para podernos conocer. Fue casi un mes de estar platicando, vamos a seguir haciéndolo. Yo creo que el tema es bien interesante y finalmente, Javier, el título del panel era Intuición versus Razón, mercadotecnísticamente hablando. En realidad hay un empate técnico. Hay un empate técnico. Yo quisiera agradecerles a todos su asistencia. Vamos a hacerles entrega de un reconocimiento que hace el capítulo en Monterrey a su trayectoria, agradeciéndoles que nos sigan apoyando en este esfuerzo de reflexión por la arquitectura. Muchas gracias. Si quieren pasar aquí con nosotros, por favor. Pablo Ferrara. Muchas gracias por todo. Gilberto. Gracias. Muchas gracias por venir. Sí. Querido Rodrigo. Gracias. Muchas gracias por venir con nosotros. Mi querido Federico, muchas gracias. Pasen ustedes, pasen por favor. Ahorita nos acompañan. Bueno, rápidamente en asuntos generales queremos invitarlos a la próxima sesión, lunes 1 de julio, que tendremos como invitado al arquitecto brasileño Iván Resende, traído exclusivamente para esta sesión desde Brasil, quien nos hablará sobre su obra y su experiencia en la arquitectura. Cedo el micrófono al arquitecto Juan Carlos Pérez. Nunca es tarde para agradecerle su presencia, pero omitimos al principio mencionar a nuestros invitados especiales, a todos ellos que los estoy viendo. Sean bienvenidos y los esperamos la próxima ocasión aquí con mucho gusto. Muchas gracias.